Capítulo 1. Cuestiones preambulares. Pregunta número 1. ¿Todo es política? El primer reto implica no solo la definición del término o concepto de política, sino la definición de la idea de todo, de totalidad, sobre la que supuestamente la política, como disciplina y como acción, se produce, conforma y desarrolla. Sin embargo, formular la pregunta no implica a priori contestarla con una afirmación, todo es política, ni tampoco con una negación, no todo es política. De ahí la necesidad de definir qué es el todo y qué relación tiene con eso que se llama política. La respuesta implica una previa ontología que permita desarrollar una nociología tal que nos ayuda a presentar una filosofía política que, de manera sistemática, guíe las respuestas a las preguntas planteadas en el libro que comienzan ahora a leer. Empecemos por la política. El origen de esta palabra española está en el griego clásico, en el término politiqué, cuyo masculino es políticos, y que en latín conforma la palabra politicus. La traducción literal sería de los ciudadanos o para los ciudadanos. Es decir, la política es lo relacionado con la polis, donde viven los ciudadanos. La polis fue la forma de sociedad política propia del periodo histórico conocido como Antigua Grecia, surgido hacia 1200 a.C. en la etapa conocida como Edad Oscura, tras el colapso de la civilización micénica de 1600 a 1200 a.C., cuyo conocimiento no podemos obtener por fuentes directas, sino por reliquias y relatos arqueológicos y artísticos. Los estados micénicos, en competencia mutua, Orcómeno, Pilos, Micenas, Nosos, vieron cómo sus economías agrícolas y artesanales degeneraban ante la impotencia de los palacios micénicos de reflotar los cultivos y el comercio. Dichos palacios eran también almacenes de productos para el Estado y estaban dirigidos por un rey que a su vez era cabeza del ejército. Diversas catástrofes naturales, incendios, posibles terremotos, descenso de la demografía, variaciones climáticas que redujeron las tierras cultivables, luchas de clases contra la aristocracia reinante de los palacios que exigían altos pagos tributarios y trabajos obligatorios, posibles invasiones de los pueblos del mar, de origen incierto, que atacaban civilizaciones como la micénica o aquea, la hitita o la egipcia, y la invasión, quizás legendaria, de los dorios a los pueblos micénicos explicarían su final y la llegada de la Edad Oscura. Esta edad abarcó hasta el siglo VIII a.C., cuando comienza la época arcaica, la cual finaliza hacia el siglo VI a.C. Durante la Edad Oscura, las primeras polis surgen por agregación de distintas tribus, clanes y bandas prepolíticas, grupos humanos antes vinculados en la Edad del Hierro por el oikos o casa, y que unifican los oikos en una unidad mayor. Con dicha unificación, la economía doméstica de los oikos se transforma, de facto, en economía política, aunque esta disciplina no surgiría como tal hasta el siglo XVII después de Cristo. Y la jerarquización y división de las tareas en el nuevo territorio conformado requirió una gestión más centralizada, pues la unificación del núcleo urbano y de su entorno rural requería un cambio radical de la vida de los sujetos que en la polis habitaban. En la época arcaica, las polis ya habían completado la unificación del entorno urbano y rural, poniendo la propiedad del campo a disposición de la gestión política de la ciudad en sí. De esta manera, el núcleo de la polis se cierra históricamente y la expansión de la civilización griega encuentra en él su apoyo para su expansión por el Mediterráneo hasta la época helenística, del 323 al 331 a.C., y el fin del imperio macedonio de Alejandro Magno, del 356 al 323 a.C., que llegó a conquistar la práctica totalidad del rival imperio persa hasta el valle del río Indo. Tras la batalla de Corinto, en el 146 a.C., esta polis es subyugada e incorporada por Roma, lo que da lugar a la época denominada Grecia romana, en la cual la vida política producida en las polis griegas se expande por vía imperial hacia el oeste europeo, y así la civilización romana se entreteje con la griega. Cuando el emperador Constantino I, del 272 al 337, establece la capitalidad del Imperio Romano en Bizancio, antigua colonia de Mégara, en el año 330 después de Cristo,
renombrándola Constantinopla, y legaliza el cristianismo tras el edicto de Milán años antes, en el 313 después de Cristo, religión que con el emperador Teodosio I entre el 347 y 395 se convierte en la oficial del imperio con el edicto de Tesalónica en el 380. Y así se asientan las bases de la civilización grecorromana y judeocristiana llamada por muchos con el confuso nombre de civilización occidental, opuesta a la supuesta civilización oriental asiática en que se engloban persas, hindúes, budistas, chinos y posteriormente musulmanes, los cuales, no obstante, conforman una religión heredera del cristianismo arriano, negador de la divinidad crística y tanto de la filosofía neoplatónica como de la aristotélica. Entre medias se encuentra el periodo clásico del 499 al 323 a.C., donde se produce el apogeo de la vida política de las polis griegas, particularmente de dos, Esparta y Atenas. La hegemonía Esparta no era considerada por varios historiadores como polis en sentido estricto, porque carecía de murallas y de acrópolis, pero logró establecer la eunomia o igualdad de todos los habitantes del etnos espartano ante sus leyes. La combinación de diarquía, dos reyes, oligarquía mediante consejo de ancianos o gerucia, tiranía mediante el consejo de gobierno o éforos y la asamblea popular, procedimentalmente democrática. La producción económica estaba exclusivamente en manos de los periecos, habitantes de la periferia de la ciudad, e ilotas, los siervos, mientras que los homoioi, los ciudadanos propiamente dichos mayores de 30 años y varones, tenían prohibido trabajar aunque eran dueños de hasta 9.000 territorios a explotar donde trabajaban esclavos e ilotas, tal y como estableció la reforma económica del legislador espartano Licurgo, cuya existencia real es puesta en duda. En Atenas, por el contrario, los ciudadanos eran los hombres libres nacidos de padre y madre ateniense mayores de 21 años, quienes tenían que estar disponibles para brindar servicios al Estado, el cual alcanzó una población total de 400.000 habitantes hacia el 430 a.C., de los cuales solo eran ciudadanos unos 45.000. El resto eran metecos, extranjeros libres que podían trabajar como soldados o artesanos y pagaban más tributos. Finalmente, se encontraban los esclavos, la clase social más numerosa de Atenas y sin derechos. Solo los 45.000 hombres libres podían votar en las asambleas atenienses, definidas como democráticas, que alcanzaron su máximo apogeo histórico en el siglo V a.C. durante la instauración del Imperio ateniense, en cuyas décadas centrales fue máximo gobernante Pericles, del 495 al 429 a.C. Aquel siglo fue llamado el siglo de Pericles en su honor. Como Atenas y como hemos indicado respecto a las carencias de Esparta, todas las polis griegas compartían determinadas instituciones básicas. El asti, o asentamiento urbano situado al pie de la Acrópolis, parte más elevada de la ciudad y complementadas ambas por la jora, las tierras cultivables que rodeaban el núcleo urbano, así como campos sin cultivar y bosques que eran propiedad de los ciudadanos de la polis. Económicamente comerciaban las polis entre sí y con otras sociedades políticas no helénicas desde sus puertos, y el territorio urbano estaba amurallado. Trataban de ser autosuficientes mediante una economía autárquica y se aliaban entre ellas para mantener su soberanía propia frente a terceros. Estos fueron los elementos a gestionar junto a la población: los tributos, el dinero y la moneda, los bienes, la propiedad privada y pública, etc., por los poderes políticos del Estado. Así pues, era político todo lo relacionado con los ciudadanos, incluidos sus esclavos en propiedad. Lo que quedaba fuera de ese todo societario que era la polis no era político. De igual modo, durante toda la historia posterior, también la anterior y hasta hoy, los estados-nación, que son herederos históricos de los estados prístinos, incluida la polis griega, es donde surge el concepto de política y la idea de vida política, por medio de los cuales tratan de gestionar todo lo que les concierne dentro de su territorio respectivo, incluidos tanto los recursos naturales como artificiales, las mercancías y la población, sea ciudadana o no. La totalidad que es política para los ciudadanos o los súbditos de una sociedad política determinada de un Estado es la totalidad que se encuentra en dicha sociedad.
una totalidad que no es un mero agregado ni una mera colección, sino que es una constitución de elementos cuya sistematización, el sistema político, requiere precisamente de un conjunto de reglas, escritas o no, que en la actualidad son jerarquizadas desde lo que se denomina habitualmente constitución. Las constituciones políticas son la norma fundamental de las sociedades políticas modernas, y aunque es anacrónico afirmar que había constituciones en la antigüedad o en la Edad Media, encontramos antecedentes, por ejemplo, en la obra de los logógrafos atenienses o en los fueros locales o estamentales en la Europa medieval. Así pues, podría decirse que todo lo que entre en la conjunción entre territorio, recursos, población, instituciones de poder y la organización de todo ello a través de textos jurídicos o de constituciones es política. Otra cuestión es la idea más amplia de totalidad, como todo lo que ha habido, hay y habrá, es decir, la idea filosófica de realidad, o cosmos según los propios griegos clásicos. La realidad, definida en este sentido, es mucho más vasta que la vida política que surge dentro de ella. No obstante, dicha realidad solo puede ser concebida, comprendida e incluso clasificada y transformada desde la vida política que se ha desarrollado dentro de ella. De esta manera, la vida política es la condición necesaria para que pueda desarrollarse una idea compleja de realidad, idea que desborda por completo la propia vida política que la produce. Ignoramos e ignoraremos la totalidad de la realidad que nos envuelve y de la que formamos parte, pero dicha realidad solo podemos entenderla desde la parte pequeña en que hemos nacido, nos hemos conformado y en la que nosotros mismos hemos producido entretejidos con sus diversas instituciones históricas. Por ello, economía, política, técnica, tecnología y ciencias son partes de un todo. La sociedad política, cuyo desarrollo permite ampliar, siempre parcialmente, lo que conocemos de dicha realidad. En resumen, no todo es política, pero solo la vida política nos permite tener una idea compleja acerca del todo.